protestantedigital.com. En Diálogos damos una cordial bienvenida a Shai Shemer. Bienvenido, bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados vosotros también. Gracias. Shai, en estos días, o desde hace varios días, Medio Oriente sigue acaparando la atención de buena parte del mundo interesado por las cuestiones verdaderas, más allá de la frivolidad. Y ahora se ha actualizado dentro de ese clima lo que está ocurriendo en Israel, más concretamente el atentado de ayer con la muerte de una mujer de 59 años. Sí, es una noticia que puede pasar desapercibida en medio de cifras mucho más alarmantes de heridos y muertos en un contexto de la zona. Sin embargo, para la cantidad de efectivos y de medios que Israel despliega para frustrar atentados que se dan por decenas las intenciones y también las falsas alarmas, es un acto bastante singular. Y singular no solamente porque se ocurrió en la parte más central de Jerusalén occidental. Para los oyentes tienen que saber que hasta 1967 Jerusalén estaba dividida en dos partes, y una parte era la occidental, la Nueva Jerusalén, y la parte oriental, que en junio de 1967 anexa Israel o retoma, según el lenguaje político que se quiera utilizar, y la nombra capital del Estado de Israel, con los habitantes de la parte oriental también, las cuales se acogieron a la ciudadanía de Israel y recibieron los beneficios de la misma, que no son pocos, comparado con el contexto y el nivel de vida que hay en las inmediaciones. No obstante, esto es en el sector donde más auge y en un horario de mucho movimiento, cerca de la estación central de autobuses, y es un llamado de atención en varios aspectos. Primeramente, de que hay una intención, posiblemente, de arrastrar a Israel hacia una reacción masiva que pueda producir una ruptura en la coalición occidental que está actuando para sofocar acciones en Libia o en posibles otros lugares que sean sugeridos, que se hagan. Y esto es bastante reiterativo en este contexto, porque posiblemente atrás de estos asuntos estén Irán, que por un lado no está interesado en perder su hegemonía y necesita desviar la atención hacia un enemigo que puede unir a todos los sectores islámicos de la región, y ese enemigo común es Israel, principalmente porque es un elemento foráneo para ellos en la región y no aceptan su presencia en aquel lugar. Así que estos atentados también es un pulso que está haciendo el movimiento Hamas, considerado terrorista no solamente por Israel, sino por Europa y los Estados Unidos, en la lista de los movimientos terroristas, a pesar de que ha sido elegido democráticamente en la franja de Gaza. Jamás no ha reiterado ni ha comunicado su participación en estos atentados, pero se le sabe que la responsabilidad es de ellos, en cuanto que son los primeros interesados y tienen la logística necesaria para realizar este atentado. El atentado muestra la sensibilidad y la vulnerabilidad de la espina dorsal de Israel, pero aún así todavía no es algo que pueda dañar estratégicamente su seguridad, pero sí puede provocar, por la sensibilidad que existe en la sociedad israelí y la necesidad de mostrar que es un país que está alerta, una reacción podría provocar que calentaría de alguna manera toda la zona, podría iniciar una mecha en donde cambien, esto llega a una explosión donde cambie el sentido de los acontecimientos o desvíe la atención. No creo que totalmente, pero puede ser una variante inesperada. Claro, porque en esto que sobre lo que el tema sobre el que estamos hablando hay algunas cuestiones que son sumamente llamativas, entre otras que por primera vez han caído cohetes, como se les llama en la región, es decir, artefactos sobre la ciudad de Sucop o en los alrededores de la ciudad de Sucop,
es decir, y que han partido desde la propia Franja de Gaza. Este es el hecho, digamos, más novedoso de todo esto último que está ocurriendo. Sí, imaginemos que, por ejemplo, España recibe un ataque del País Vasco a sus cercanías, ¿no? Y no se puede realizar una vida normal, de normalidad. Israel es una potencia militar mundial y tiene un vecino que está arrojando unos cohetes o unos, se puede decir, pequeños misiles de baja eficacia. No obstante, lo hace desde la Franja de Gaza, desde un territorio que está poblado y está urbanizado con una densidad de población de las mayores del mundo. A falta de territorio para lanzaderas y también por una estrategia de escudarse en población civil, estos cohetes no han dejado de salir hasta la famosa y explosiva reacción de Israel en el año 2007, junio de 2007, que después de recibir más de 3.000 misiles reacciona finalmente. Y toda esa zona sur de Israel, zona que pertenece al Estado de Israel según la participación del 29 de noviembre de 1947, ha sido sellada y no se puede realizar una vida normal. Las reacciones por tierra, por mar y por aire, aparentemente efectivas, no lo son desde el momento que hay tanta población civil circundando aquel lugar. Y de la misma manera se puede decir que no hay ningún status quo en esto y van desarrollando constantemente, van desarrollando constantemente aquí tecnología y va mejorando el ensayo y el error, proveniente también de un contrabando que ya sabemos que ocurría desde Egipto hacia Israel por el paso de Rafía. Allí los egipcios colaboraban en un doble juego hasta hace poco tiempo, en donde decidieron también acabar con estos túneles que pasaban por debajo de la frontera, que comenzó con un contrabando de mercancías y de drogas y terminó en un paso de armas constante. Los habitantes de Gaza, principalmente los que estaban en estas acciones, lograron mejorar estos misiles que llegaban a un alcance de 20 a 25 kilómetros, lo cual le daba a Israel una cortina de seguridad y la posibilidad de mantener una zona, sí, poblada, pero no tan densamente, que es la zona sur de Israel, la zona del Negev. Y esta zona, si bien está en constante asedio, y es una zona que, digamos, no es de lo más sensible, pero es demostrar que el Estado de Israel no puede dar seguridad a sus fronteras en un país de escasos 550 kilómetros de largo como tiene el Estado de Israel, siendo lo que dice ser y lo que dice la gente que es, y los expertos, un país que tiene la capacidad de cuidar su soberanía. Pero esta cortina de 25 o digamos, ese margen, digamos. Sí, el margen o la longitud de 25 kilómetros nunca se había puesto en discusión, aunque se sospechaba que podía cambiar en cualquier momento, y ha ocurrido al caer de este artefacto llamado Grad en las cercanías de Rishon LeZion, que está lindante con el sur de Tel Aviv. Esta es una población que se funda y se refunda en 1882. No tiene muchos kilómetros cuadrados, pero su población supera los 250.000 personas. Está en la parte de lo que se llama el territorio de Dan, como una de las tribus de los hijos de Jacob. Así sigue manteniendo los distritos Israel según las antiguas tribus. Su nombre proviene también de la Biblia, es interesante. El profeta Isaías, si me permites, en el capítulo 41, versículo 27, habla de los primeros de Sión. Y esta zona, que es bodeguera y productora de vino, se ha extendido tanto que ya está lindando prácticamente con la ciudad que se considera segura, lindando el Mediterráneo, que es Tel Aviv. No se pensó en ningún momento que estos artefactos de poca efectividad, pero cayendo en un lugar de alta densidad de población, podrían causar daños físicos, psicológicos también, de envergadura. No se pensaba que esto iba a ocurrir. Por eso Israel ahora tiene que aplicar algún tipo de reacción. No obstante, en estos años también Israel
desarrolla, según las fuentes y lo que se ha publicado, un sistema en donde antes que reaccionar en forma masiva con derecho a una defensa de sus poblaciones civiles, van a poner en práctica algo que no sabemos mucho lo que es, pero que ellos lo vienen diciendo, que es algo como traducido sería cobertura de hierro, y es un sistema misilístico propio de Israel capaz de alguna manera neutralizar e interceptar estos cohetes que alcanzan poca altura, su trayectoria es corta y no da tiempo a una intercepción convencional, siendo que todo el sistema de intercepción de misiles en el mundo no está muy desarrollado, siendo que Israel parece ser el país que lleva la cabeza en la tecnología junto con los Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, estos artefactos no son plausibles de ser interceptados por la escasa sofisticación que tienen justamente, son rampas móviles. Así Israel ha amenazado de colocar esta defensa en el momento oportuno y en el lugar oportuno y no ha dado a conocer más datos. Parece que lo primero que se hará es la intercepción y lo segundo que se hará es ver qué represalia se puede llegar a tomar. Sin embargo, conocemos ya la historia y el historial de estas represalias. No tuvieron nunca éxito y no lo van a tener indudablemente si se sigue la misma línea. No hay una solución militar dentro de las reglas convencionales de uso de armamento y respeto a la población civil, con todos los márgenes de errores que se han cometido. No hay una solución militar aparente y ya hay una gran frustración a los problemas que existen fronterizos entre Israel y Gaza o se puede decir la autoridad palestina, aunque no podríamos globalizar porque dentro de ellos hay serios conflictos y diferencias políticas que llegan hasta la agresión y el exterminio mutuo. En muchos aspectos se puede hablar de la neutralización el uno por el otro. De alguna manera son conflictos muy serios. Esto es lo que más o menos implica la visión general de lo que pasa en Israel. Sí, y a todo esto y para ampliar un poco lo que estabas comentando, lo sorprendente es que estos proyectiles, para llamarlo de alguna manera, antes tenían un radio máximo de 25 kilómetros y ahora superan los 35, lo cual evidentemente eleva el nivel de alarma. Pero junto con todo esto, hay dos cosas más que nos obligan una vez más a mirar con preocupación lo que está ocurriendo en el cercano oriente para quienes vivimos en España. Se trata de, por un lado, el anuncio de una tercera intifada por parte de las autoridades de la Franja de Gaza, más concretamente de Hamas, y esto naturalmente contribuiría a generar o aumentar todavía más la tensión. En el contexto que se está moviendo esta decisión de Hamas, en donde de alguna manera todo está permitido en el calentamiento, utilizo este término porque es el término técnico que se usa, calentar la frontera, en la crispación se puede ganar en este río revuelto. Podemos ver también que el gobierno jordano está muy preocupado, teniendo un alto porcentaje de población palestina y teniendo una víspera ya de divorcio prácticamente efectuado con su actual mujer, siendo ella también de origen palestino. Hablamos del rey, ¿no? Hablamos del rey de Jordania. Él también está tomando medidas porque todas estas revueltas de alguna manera no solamente atacan a un estado de empobrecimiento y corrupción típicos de toda esta zona regida en una autocracia gubernamental de corte religioso, pero por ejemplo no todas, ya que el Yemen ha declarado desde tiempos antiguos que es de alguna manera socialista, pero el Yemen justamente no es del ejemplo fundamental y sin embargo sí se han declarado muchos a favor del Partido Socialista o una línea socialista secular, aunque se declaren islámicos. Eso también ocurrió en Siria, por ejemplo, que desde 1973 se declara un Estado socialista y también secular, pero de corte islámico. Es un socialismo
bastante extraño, porque son familias que van dominando el sistema político, o son clanes que van dominando el sistema político, empobrecido y empobreciendo cada vez más a la población. Entendamos que no quiero comparar a Siria con el Yemen, que son situaciones muy diferentes. Sí, no se puede globalizar, aunque parece todo lo mismo, pero sí que hay un gran movimiento islámico radical, liderados en muchos años, desde los hermanos musulmanes y pasando por Al-Qaeda, que todo esto hace que en esta aspiración de libertad y en esta aspiración de apertura política también están reluciendo las aspiraciones de los partidos más radicales a avanzar en el poder político, y por supuesto que lo están logrando primeramente porque tienen una amplia cobertura de obra social, se ocupan de alguna manera de las familias, y no solamente de las familias más débiles en la cadena social, sino también las personas que entran en los rangos más de terrorismo o de suicidio kamikaze se ocupan de sus familias también. Podemos entonces entender que este río revuelto todavía no se ve el fin, porque una vez que los líderes envejecidos puedan desaparecer, o algunas monarquías, ¿con quién va a hablar Occidente? Con el único que puede hablar Occidente es con Israel. El actual ministro de Defensa, Robert Gates, ya está en Israel hablando con el ministro de Defensa israelita, Ehud Barak, para coordinar las reacciones de Israel en un contexto que no desencaje demasiado de lo que está haciendo la iniciativa de las Naciones Unidas a través de su brazo armado o de la OTAN, según como se vaya a definir, con Libia, y que esto no cause una división de fuerzas y de coaliciones por la intervención de Israel o la reacción de Israel defendiendo su interés, no su interés internacional, sino sus fronteras. En este caso, Israel podría colaborar con ese contexto hasta cierto punto si los Estados Unidos también presionarían por los medios que ellos tienen, porque siempre hablamos de los americanos. A los americanos se les puede decir mucho de su intervencionismo, pero en el momento en que el mundo está pendiente de un problema como los hidrocarburos o como los problemas nucleares, son los americanos que mandan sin ningún tipo de restricción a sus hombres y a sus medios. En ese caso tiene una posición clara de defensores de la democracia occidental, y yo creo que, aunque es una democracia y un sistema históricamente que ha cometido muchísimos errores y se le puede criticar y también enjuiciar, también sin ellos tomando la determinación que están tomando, no sé cómo las cosas seguirían, ya que la Europa en ese aspecto su papel no es preponderante, pero no es determinante a la hora de asumir posiciones. Justamente, y el mejor testimonio que se puede encontrar sobre lo que estás diciendo es precisamente la estabilidad política de Europa en las dos guerras, o luego de las dos guerras. Y para no apartarnos del tema, porque si entramos o sea, si hablamos del famoso Plan Marshall, ¿no? Claro, y después cuando terminó la Primera Guerra, que la participación de Estados Unidos fue absolutamente decisiva. Bueno, pero para no apartarnos del tema, ¿sí? Hay otro ingrediente más en todo este clima, que a lo mejor puede haber personas que digan, bueno, pero en realidad esto es más de lo mismo, y nosotros creemos de que no es más de lo mismo, porque has nombrado a Siria, y Siria en este momento está, justamente en estas horas, está viviendo un importante movimiento opositor al presidente Assad, bueno, al autonombrado presidente Assad, y incluso con una cantidad de muertos realmente notable. Se habla de 25, 47 o más de 100 muertos según la fuente, y todo esto contribuye a que ese río revuelto del que hablabas se ponga más bravo todavía. Bueno, sinceramente, Siria en este caso es uno de los países que a través de su dominio del norte del Líbano ha pretendido de hostigar a Israel, porque es un enemigo, se puede decir, del punto de vista de Israel, que no ha querido, a diferencia de Egipto, firmar tratados de paz, de una paz que puede ser muy cuestionada, pero tratados al fin,
y que es una frontera que, si bien está tranquila, a través del territorio libanés se han enfrentado la aviación siria con la aviación israelí, y han tenido hasta el día de hoy una gran contingencia. No nos olvidemos de que la amenaza militar que puede tener la autoridad palestina, y esto lo dicen los expertos, no lo digo yo, es mínima con respecto a lo que puede ser enfrentarse con un ejército que no solamente es un ejército con experiencia. Estamos hablando de un país de 19 millones de habitantes, Israel tiene unos 7 millones y medio, y un país de 800.000 kilómetros cuadrados, y por tanto frente a 20.400 kilómetros cuadrados. Por tanto, podemos decir de que los misiles de largo alcance y mediano alcance que tiene Siria cubren todo el territorio de Israel. Aquí se habla de una fuerza militar absolutamente bien equipada, o, si bien no está en lo último de la tecnología, es suficiente como para ser un serio problema para Israel. Y en estos momentos las minorías que tienen, minorías drusas, los chiitas, los alawís, están allí siendo, se puede decir, machacados. También lo fueron en Irak en su momento, y desde 1970 preside la familia Assad la presidencia y el dominio de este lugar, de este país. Cuando ya el padre, Hafez el-Asa, en el año 2000 fallece, entonces su hijo, Bashar el-Asa, es el que toma el poder, y un hombre que preparado en medicina y un hombre indudablemente de nivel académico es colocado, y ya le ascendieron un rango militar de teniente coronel y también de coronel. Esto es importante porque hubo un consenso de que siga la familia Assad dominando de alguna manera, a pesar de que depende mucho del consenso del ejército. Ahora, dentro de todas las fisuras que hay en el Medio Oriente, podemos decir que Siria parecía un bloque intocable, y ya vemos que esto está siendo sofocado. Mismamente, los turcos hace un día, creo que fue ayer, en esta semana, interceptaron un avión, o dieron la orden a un avión procedente de Irán que iba en dirección Siria, de alguna manera, o pasaba por el espacio aéreo turco, descender en sus aeropuertos, aterrizar con la sospecha de que portaban armas para Siria, y así efectivamente fue descubierto, en vez de portar recambios de coches, y esas armas no se saben qué destino llevaban. Así que todo el tema del Medio Oriente está cambiando. Los antiguos líderes, aceptados por Occidente, además de su brutal sistema de represivo, aún así controlaban durante décadas una sociedad en estado prácticamente arcaico, pero con medios, por ejemplo, los hidrocarburos, el petróleo, y también es muy importante, contenían los conflictos de una manera bastante favorable a Occidente, con, por supuesto, serias variantes. Ahora la situación puede ser muy inesperada. Los Estados Unidos y los países aliados van a intentar salvar de alguna manera la asistencia, o digamos la transmisión de petróleo hacia Occidente, pero esto puede tornarse muy incierto en un panorama que muy poco sabemos en qué puede terminar todo esto. A propósito de terminar, nosotros también vamos a ir terminando, pero no podemos sustraernos a recordar de que hay una profecía bíblica sobre Damasco, que es la destrucción de Damasco, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, y que como tal profecía tenemos la convicción de que en algún momento se concretará. Y todo esto también tiene su peso, no solamente militar, político, económico, sino también espiritual. Bueno, primeramente habrá un camino de una calzada desde Siria hacia Israel, ¿no? Eso es muy importante, que habrá destrucción, pero también habrá restauración. Sin entrar en escatología,
la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar su pueblo, por ejemplo. Estos constantes apariciones de Damasco en la profecía y la destrucción de que Damasco será destruida, sí, en 1973, prácticamente a 60 kilómetros de Damasco, llegan las fuerzas de Israel en forma imprevista y no les permitieron entrar, y pensaban muchos que ya se iba a cumplir esa profecía. Ciertamente en la Biblia se habla de juicio, castigo y en algunos casos de restauración de esas ciudades y restauración también de las poblaciones. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos pero atentos de que los protagonistas, los nombres y las situaciones parecen que están tomando una forma que encajan con la Biblia. Esto es muy evidente hoy en día, pero yo recuerdo hace 20 años, cuando hablábamos de estas cosas con más certeza, en el mundo que nos rodea, en el mundo cristiano, al cual estábamos inmersos, había muchísimo escepticismo de acuerdo a las doctrinas y teologías que venían de decenios anteriores en cuanto a la veracidad de todo esto. Pero también había un sector de la Iglesia que estaba muy atenta hace décadas de estas cosas y tenía, digamos, el atrevimiento para muchos de hablar en forma más literal y la lectura mucho más puntual y un foco mucho más menos filosófico de los versículos de los cuales estaban hablando. Principalmente, sí, en principio del siglo XX, finales del siglo XIX, estaban ya algunos siervos de Dios esbozando que la literalidad de estas cosas era inminente y, por ejemplo, la instauración del Estado de Israel ya se viene proclamando en los sectores protestantes de Inglaterra y Escocia desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eran una minoría, pero estos han dejado sus escritos y, por supuesto, fueron denegados, expulsados, censurados. Hoy en día son reliquias preciosas de cómo había visionarios de que todo lo que ellos estaban hablando y vislumbrando está tomando realmente una forma más detallada. Hoy estarían gozándose de lo que escribieron y lo que están viendo. Aunque esto no es determinante, quiero decir, es muy peligroso interpretar señales o momentos o síntomas como el principio y el fin de una profecía. No nos olvidemos que la dispersión de las tribus de Israel fueron anunciadas y, sin embargo, el proceso duró más de 300 años. De todas maneras, lo cierto es que algo muy importante está ocurriendo. Con esto lo dejamos, Shai Shemer, y hasta la próxima edición de Diálogos. Muchísimas gracias, y siempre rogando a nuestro Señor que la paz verdadera inunde todos los espacios, y que, siendo que su voluntad está por sobre todas las cosas, tengamos la oportunidad de ver momentos de paz para actuar en momentos de paz. Y si de no ser así, somos enviados como mensajeros de paz. En medio de todos estos conflictos nos toca a nosotros una función fundamental, que es equilibrar, que es no sobredimensionar las cosas, llevar bálsamo y llevar un mensaje de esperanza y expectativa, yo creo, a todas las partes, porque hay que hacer de ese aspecto, como se dice, excepción de personas. La paz que nosotros debemos proponer es una paz que no la da el mundo, y ese es el desafío de la Escritura. El Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es un desafío que tiene que estar por encima de los argumentos y de los razonamientos filosóficos, y entrar en un conocimiento de la palabra, en un conocimiento del hacedor de la palabra superior a todo argumento humano. Gracias, Shai y Shemer, y hasta la próxima. Bendiciones, gracias. protestantedigital.com anexa a Israel, o retoma, según el lenguaje político que se quiera utilizar, y la nombra capital del Estado de Israel, con los habitantes de la parte oriental también, las cuales se acogieron
a la ciudadanía de Israel y recibieron los beneficios de la misma, que no son pocos, comparado con el contexto y el nivel de vida que hay en las inmediaciones. No obstante, esto es en el sector donde más auge y en un horario de mucho movimiento, cerca de la estación central de autobuses, y es un llamado de atención en varios aspectos. Primeramente, de que hay una intención, posiblemente, de arrastrar a Israel hacia una reacción masiva que pueda producir un pulso que está haciendo el movimiento Hamas, considerado terrorista no solamente por Israel, sino por Europa y los Estados Unidos, en la lista de los movimientos terroristas, a pesar de que ha sido elegido democráticamente en la franja de Gaza. Jamás no ha reiterado ni ha comunicado su participación en estos atentados, pero se le sabe que la responsabilidad es de ellos, en cuanto que son los primeros interesados y tienen la logística necesaria para realizar este atentado. El atentado muestra la sensibilidad y la vulnerabilidad de la espina dorsal de Israel, pero aún así todavía no es algo que pueda dañar estratégicamente su seguridad, pero sí una noticia que puede pasar desapercibida en medio de cifras mucho más alarmantes de heridos y muertos en un contexto de la zona. Sin embargo, para la cantidad de efectivos y de medios que Israel despliega para frustrar atentados que se dan por decenas las intenciones y también las falsas alarmas, es un acto bastante singular. Y singular no solamente porque se ocurrió en la parte más central de Jerusalén occidental. Para los oyentes tienen que saber que hasta 1967 Jerusalén estaba dividida en dos partes, y una parte era la occidental, la Nueva Jerusalén, y la parte oriental, que en junio de 1967 protestantedigital.com. En Diálogos damos una cordial bienvenida a Shai Shemer. Bienvenido, bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados vosotros también. Gracias. Shai, en estos días, o desde hace varios días, Medio Oriente sigue acaparando la atención de buena parte del mundo, interesado por las cuestiones verdaderas, más allá de la frivolidad. Y ahora se ha actualizado dentro de ese clima lo que está ocurriendo en Israel, más concretamente el atentado de ayer con la muerte de una mujer de 59 años. Sí, es una ruptura en la coalición occidental que está actuando para sofocar acciones en Libia o en posibles otros lugares que sean sugeridos, que se hagan. Y esto es bastante reiterativo en este contexto, porque posiblemente atrás de estos asuntos estén Irán, que por un lado no está interesado en perder su hegemonía y necesita desviar la atención hacia un enemigo que puede unir a todos los sectores islámicos de la región, y ese enemigo común es Israel, principalmente porque es un elemento foráneo para ellos en la región y no aceptan su presencia en aquel lugar. Así que estos atentados también